Onda Cero, Navarra. Seguimos en Onda Cero en esta tarde de miércoles, en la que de nuevo la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza nos propone el acercamiento a un tema de interés, como es en esta ocasión la feria y el mercado de Urroz Villa. La excusa no es otra que la publicación del libro La feria y mercado de Urroz Villa, origen, desarrollo e impacto urbanístico, una obra publicada por el Ayuntamiento a través de un convenio con la propia Eusko Ikaskuntza. Los autores del estudio son los historiadores Ana Zabalza, Carlos Martínez Álava, Mercedes Galán y Amaya Legaz. Hoy nos acompañan en los estudios de Onda Cero una de las autoras, Ana Zabalza. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros el alcalde de Urroz Villa, Mincho García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que muchas personas desconocen o desconocemos que Urroz Villa fue un importante pueblo en el Camino de Santiago Aragonés, por ejemplo, ¿no? Ana. Sí, bueno, sí, realmente es poco conocido. Yo pienso que eso se debe a que posteriormente nuestro camino para ir a Aragón cambió, se hizo el trazado por Monreal, por el puerto de Loiti, de manera que toda esa otra vía, ¿no?, del camino que entraba desde Somport, pasaba por Aragón, entraba cerca de Sangüesa y iba hacia Pamplona, pues había esa vía por el valle de Izagaondoa. Entonces yo pienso, ¿no?, es mi opinión, que al llegar a las cercanías de Lumbier, más o menos, el peregrino podía optar o bien por ir por Monreal o bien por ir por Urroz. Y a mi juicio, si el peregrino sabía, ¿no?, que ese día se celebraba mercado, bien en Monreal, bien en Urroz, podía elegir el camino para seguir, ¿no?, hasta Pamplona. Eso de las ferias y el mercado era un privilegio, ¿no? Eso es. Sí. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es el origen de ese privilegio? Bueno, en la Edad Media, en la lucha, ¿no?, contra los musulmanes o en la lucha contra enemigos, era muy importante disponer de poblaciones que estuviesen seguras, que estuviesen fortificadas, de manera que los reyes medievales fueron concediendo, eso es general en toda Europa, ¿no?, privilegios para fomentar el poblamiento de algunas localidades que se convirtieran en especie de bastiones o de sitios de seguridad. La manera de crear población es quitar los impuestos al comercio. Se pagaba impuestos por la compraventa, entonces lo que se conceden son fueros, son cartas de privilegios, ¿no?, a determinadas poblaciones, y concretamente a Urroz en la Edad Media lo que se le concedió fue el privilegio de un mercado semanal que tenía lugar los miércoles y era un espacio comercial libre de impuestos. Por otra parte, al ser también un lugar de paso de peregrinos, pues evidentemente eso lo convertía en un punto de intercambios y se une también lo que la gente que conozca esta villa sabe con certeza, ¿no?, y es que es un punto intermedio, ¿no?, entre una economía más montañesa, pueblos que están más al norte, que tienen economías más ganaderas, forestales, y otros pueblos más de llanura, que tienen sobre todo producción agrícola, de manera que era el lugar perfecto para que se produjeran ahí los intercambios. Así que tenemos peregrinos, caminantes, personas que buscan seguridad, y se concede ese privilegio que lo acaba de consolidar. Pero todavía Urroz no tenía su plaza cuando se le concedió ese privilegio. La va a tener posteriormente, eso lo analiza Carlos Martínez Álava en el libro, lo consigue. Esa plaza se construye ya a finales del siglo XV, seguramente, cuando la villa ha experimentado un gran crecimiento demográfico y también económico, se dispone de recursos, se amplía y se embellece la iglesia y se construye esa gran plaza que, bueno, pues como hemos dicho, es la segunda más grande de Navarra. La segunda más grande de Navarra después de la Plaza del Castillo de Pamplona. Eso es. Es muy emblemático, ¿no? Es algo muy emblemático de la localidad, esta plaza. Sí, ciertamente resulta curioso porque para un pueblo de 400 habitantes tener una plaza de estas dimensiones... ¿Cuánto, más o menos, para que nos hagamos una idea, cómo podemos decir que es esa plaza de grande? Pues es la segunda más grande de Navarra, pero Castillo, más o menos. Por unos 500 o entre 500 y 1000 metros cuadrados menos que la Plaza del Castillo. Es un espacio totalmente abierto. Antiguamente no sé cómo estaría, pero hoy en día pues se rehabilitó y hay una superficie bastante amplia de hierba, un frontón que es nada más que un rebote, que se suele decir, una pared, el frontis, y realmente pues queda, muchísimo espacio libre, un perímetro para circular los vehículos y las personas, y la zona de hierba pues para disfrute de los chavales, que hay un parque infantil, de los jóvenes y del público en general. Esa plaza mercado, que anteriormente
pues seguramente cada feria estaría repleta de ganado, sobre todo ganado lanar, que es lo que más ha estudiado también Ana Zabalza y el resto de historiadores en esta publicación. Pues en esa plaza de mercado seguramente se llenaba, por lo que dicen los mayores del lugar, se llenaba de ganado, también de algunos bueyes, alguna caballería, pero fundamentalmente ganado lanar. Y hoy en día pues no la podemos llenar con ese contenido, porque hay otras ferias que ciertamente se han dedicado más a mantener la tradición ganadera. Urroz ahora, pues iniciar una feria ganadera de esas características sería económicamente muy costoso y nada rentable o casi nada rentable, tal y como funciona la economía en la actualidad. Y hemos empezado en 2004 pues a hacer una feria más de tipo de artesanía. Tampoco somos totalmente estrictos en cuanto al tema artesanía. Promovemos o favorecemos la artesanía. Hemos intentado en todo momento que artesanos de la zona, de los pueblos de alrededor, que acudan, y es una maravilla ver pues como un herrero de una localidad de alrededor, de Lizoain, por ejemplo, a escasos 3 kilómetros de Urroz, pues cómo trabaja la forja allá, in situ, y cómo la gente en general, los chavales, mayores y demás, pueden observar ese trabajo, ¿no? En ese momento no tenemos pues, muchas oportunidades, ¿verdad?, de ver trabajos como ese. Eso es. Ahora y lleva mismo ya los utensilios necesarios y golpea, dobla, calienta el hierro hasta darle la forma que él precisa, ¿no? Y ciertamente son trabajos bonitos, ¿no? O había algún otro pues también con madera, por ejemplo, realizando la talla de madera también. Y bueno, si quieres luego hablamos un poquito más del contenido, de qué tipo de público y qué tipo de artesanos van. Muy bien. Ana, ¿cómo eran entonces aquellas ferias y aquellos mercados? Porque esos mercados datan desde, ¿qué siglo? Muchísimo tiempo muy atrás. Antiguo, sí. Nosotros hemos documentado ya en el siglo XII que se celebraban, pero como digo, por la posición geográfica de la villa. Porque era un enclave privilegiado también en eso, ¿no? Eso es, también un punto de intercambios, digamos, natural. No de gran volumen en el mercado semanal, no hay grandes volúmenes de producción, lo que hay es intercambio de excedentes. A quien produce, por ejemplo, vino, porque vive más al sur, pues lo cambia por productos ganaderos con alguien del norte. Más o menos era eso. Y sí, ciertamente es un enclave privilegiado. También antes no he dicho, ¿no?, que el primer privilegio que se concedió a la villa fue el de mercado semanal, pero más adelante consiguió también lo que ahora conmemoramos, ¿no?, y que Mincho acaba de contar, que es la feria anual, que es una feria de ganado que se celebra una vez al año en el día de San Martín, que es el 11 de noviembre, que bueno, pues como mucha gente sabrá, es una fecha importante en el calendario tradicional. Y ahí se celebraba durante varios días una feria totalmente libre de impuestos que atraía a compradores y vendedores de un radio de acción más amplio. Y la plaza sobre todo surgió por esto. Entonces, ¿cómo me imagino yo las ferias, los mercados? Lo cierto es que lo grandioso de Urroz es que uno casi no necesita imaginación porque lo que estudiamos también en el libro es que el pueblo realmente no cambió, no llegó a la industrialización, ¿verdad? No cambió, entonces no se produjo ningún tipo de destrucción urbanística masiva. Así que lo bonito de Urroz es que conserva no solamente la arquitectura religiosa, que también es meritoria y merece ser conocida, sino sobre todo el patrimonio artístico civil, casas palacio que rodean esa plaza del ferial, de manera que simplemente paseando por las calles uno puede muy bien imaginarse cómo eran aquellas celebraciones. Por otra parte, una feria, un mercado, no solamente es un punto de intercambios económicos. Yo siempre digo, ¿no?, que en esa plaza se intercambiaban muchas más cosas, además de lechugas, ¿no?, o ovejas o corderos, sino que sobre todo las ferias y mercados eran lugares donde se intercambiaba información. Ahora mismo tenemos el problema de sobredosis de información, ¿no? Sí. Nos bombardean por todas partes con noticias que son importantísimas, pero al día siguiente llega otra y nadie hablaba de lo anterior. Duran poco, sí. Duran muy poco, y luego además nos bombardean continuamente mensajes que a veces nos hacen insensibles. Pero en el pasado la información tenía menos cauces para circular. Y las personas, aparte del contacto realmente pues visual o oral, pues tampoco tenían otras maneras de intercambiar información. De manera que al mercado se va a intercambiar excedentes agrícolas o ganaderos, pero también se va a intercambiar información. Y yo siempre digo, ¿no?, por ejemplo, que esa gran plaza
habrá sido seguramente el escenario en el que se han tramado, por ejemplo, muchos contratos matrimoniales, ¿no? Porque, antes hablaba Mincho de, los pueblos que están alrededor son bien pequeños, ¿no? Y la gente en los pueblos, en general, se intentaba casar con gente conocida, pero no del mismo pueblo, porque en el fondo, dentro de un mismo pueblo tan pequeño, todos son parientes. Yeah. Pero tampoco es bueno casarse con alguien totalmente desconocido. El que lejos va a casar, o va engañado o va a engañar. Eso dice un refrán, ¿no? De manera que es bueno tener... algún fundamento tendrá, porque no lo tiene, todos lo los refranes lo tienen. Lo tiene, porque además no solo es aquí, es una norma común. De manera que muchas veces al mercado se va a buscar contacto con una familia de patrimonio parecido. Estoy hablando, claro, de los siglos XVI, XVII, XVIII, pero creo que también después, ¿no? Y allí, por ejemplo, pues también el párroco, él tiene información, ¿no? Porque los sacerdotes con mucha frecuencia se reúnen en funerales, entre ellos tienen información acerca del estado de las casas y pueden hacer enlaces de personas parecidas, ¿no? Un poquito haciendo de casamenteros. Un poco. A ellos también se les va a buscar el dato, ¿no? Claro. O la garantía de que esa persona es de confianza o es de una situación económica parecida. Y luego todo tipo de información circula es un día también de fiesta, yo pienso, ¿no? Lo es hoy, ¿no? Tiene hoy un carácter también festivo. Claro. Y lo tenía en el pasado, ¿no? Porque además, pues muchas casas tienen su bodega, se entra en las casas, se bebe, se toma algo, ¿no? Con otras personas a las que se tiene ocasión de ver una vez por semana. Que era un momento para ese contacto, sí, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo se celebran estas ferias, estos mercados? Porque decíamos que se recuperaron en el año 2004, eso quiere decir que desaparecieron, ¿no? Pues sí, ciertamente no hay una fecha exacta de cuándo desaparecieron las ferias de Urroz. Se puede situar en los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, pero no hay habrían muerto poco a poco, seguramente, no fue algo de un año para otro. Algo he mirado en los archivos municipales y no he encontrado ninguna referencia concreta a un año u otro en el que ya hubiera una disminución drástica o similar, ¿no? Las últimas fotos, pues, de la feria se ven algunos pequeños camiones con algunos vehículos del tipo Renault 4x4, algún 600 y algún coche así, que ciertamente pues nos hacen pensar en esas épocas, ¿no? En la portada del libro hay algún autobús también. Sí, algún autobús. Sí, un autobús se ve. Y camiones, pues eso, ya ciertamente de esos años, los años 50 o por ahí. Queda que pensar, pues que esta feria murió, pues poquito a poco, conforme la gente fue disponiendo de vehículos, se fue motorizando, pues no tuvo necesidad de acudir a Urroz a vender sus ganados, sino que ya lo hacían de otra manera, se movían más. La información también, como decía Ana hace un momento, la información ya corría de diferente forma. Para esos años ya había radio, no había internet todavía, pero ya había radio. Internet tenía que esperar todavía. Eso es, pero así como en décadas anteriores, pues todavía la radio no se había implantado, ya para estas fechas sí, y ya habría unos cauces de comunicación mayores, ¿no? La motorización seguramente es lo que más hizo, ¿no? El que hubiera vehículos, coches, camioncitos y demás para que muriese. En 2004 iniciamos esta andadura con el anterior ayuntamiento, del cual yo también era concejal, y estando la anterior alcaldesa Juana María Lecumberri, pues iniciamos esta andadura. Hemos continuado. El año pasado, en 2009, hicimos el salto a hacer la feria en 2 días, sábado y domingo. Anteriormente habíamos hecho nada más que una jornada en sábado y vimos que tuvo aceptación. Y este año pues hemos mantenido también 2 días, sábado y domingo. Lo más cercano, en fin de semana, lo más cercano a la festividad de San Martín, como es lógico también, pero claro, tenemos que buscar en la práctica pues una ubicación en el tiempo pues que se adecue a los usos de hoy en día. Tiene que ser en sábado y domingo por fuerza, vamos. Claro, porque es cuando el personal puede desplazarse, ¿no? Y tiene tiempo libre para acudir. ¿Cómo ha ido la feria este año? Pues la feria, digamos que hemos tenido una de cal y una de arena, un excelente día el sábado con un sol radiante, ausencia de viento y una maravilla, la verdad fue. Y el domingo pues que se nos estropeó un poco con la lluvia. Sí. Sabemos lo que es, confiamos un poco en el veranico de San Martín, pero en fin, hay que confiar a medias. Duró solo un día el veranico. Sí, lo cierto es que el sábado fue un día excelente, la gente disfrutó mucho, los feriantes también. Yo creo que los feriantes si venden, disfrutan y tienen un poco su razón de ser, ¿no? No es una cuestión de hacer un mercado exclusivamente o una feria exclusivamente para
lucimiento, sino que se mantenga per se. Yo creo que esta feria, además, la feria de Urroz, esta nueva andadura ha tenido éxito porque partía de un hecho tradicional. La gente lo recordaba. Yo siempre digo que me perdonen los mayores, pero que siempre había una cuadrilla de mayores, no tan mayores porque algunos eran de mi edad, la verdad. O sea, en torno a los 50, 60 años, que mantenían ese espíritu vivo, se juntaban en una esquina de la plaza, hablaban, comentaban, ¿te acuerdas cuando esto estaba lleno de ganado y tal? Y comían juntos en uno de los bares. Seguían celebrando. Y esa comida de alguna forma ha sido el rescoldo que se ha mantenido. Y ese pequeño rescoldo ha dado origen a que la gente mantuviera un poco ese recuerdo vivo, ¿no? Yo diría que ha estado vivo en todo momento. Aletargado casi, pero vivo, ciertamente vivo. Y eso para mí ha sido muy importante. No ha nacido de la nada. Me vais a perdonar, pero ya sé que hay muchas localidades que realizan otros mercados, pero este es un mercado que ya existía. Otros son de nueva creación, este ya existía. Yo creo que ese interés que ha despertado ahora es por ese motivo. La gente de las localidades de alrededor, como puede ser desde Lumbiera, Oiz, Lizoain, Lónguida, Izagaondoa, los valles y pueblos de alrededor, rememoran, sobre todo el sábado creo yo más ellos, esa jornada de antigua feria, ¿no? El domingo, el año pasado, observamos que tuvimos mucho público de Pamplona, por ejemplo, ¿no? Que quizás es el día más apropiado para que las familias, pues sobre todo si hace un buen día, claro está, pues salgan a pasar la jornada a alguna actividad de las que hay pues por los pueblos y así los chavales pues también recrean o conocen. Claro. Lo que son las diferentes realidades, un poco más rurales que la de Pamplona, ciertamente. Bastante más. Sí. Sí. Desde 2004 hasta aquí, decías, la feria ha evolucionado de alguna forma porque se ha aumentado los días, se ha aumentado el tiempo. ¿Se han aumentado también las actividades, las propuestas? Sí, para este año, por ejemplo, hemos tenido una novedad y ha sido una exposición de miradas de mujeres rurales que estaba realizada por el sindicato N en colaboración con el gobierno de Navarra y ha estado disponible al público en una carpa que hemos instalado en la plaza. Varios años llevamos con exposiciones de las que hacen la Sociedad Ripacoa de Lizoain, que este año ha sido el Cuarto de la Abuela, el título. El año pasado fue La Trilla en la Era, el título. Y ciertamente pues también encaja un poco en nuestro espíritu, un espíritu rural, un poco tratando de rememorar esas épocas pues de hace unos cuantos años, unas pocas decenas de años, tampoco nos vamos a siglos atrás, muchos siglos atrás, sino unas decenas de años, ¿no? Con materiales además encontrados en las casas, con materiales que son las propias familias, mujeres fundamentalmente del Valle de Lizoain, las que se ocupan de recoger, ordenar y luego exponer, que claro, eso es una visión también, no es simplemente tener, como había este año, una cama o un calentador de camas de esos que se metían las brasas y tal, sino luego colocarlo todo con gusto, ordenado, para que eso sea una exposición y hacer algo artístico, no que sea un cachivache viejo que está en un cuarto, ¿no? ¿Cuántos objetos de esos se habrán tirado? Sí. La verdad es que lo pienso yo. También este año hemos tenido, como el año pasado, un partido de pelota que también da pues un poquito más de realce a la mañana del domingo, y también hemos contado en estos 2 años con la colaboración del bar-restaurante Lizárraga, pues que hace una demostración de ternera asada al público a un precio simbólico, y que también pues anima un poco esa mañana de domingo. ¿Y los feriantes qué ofrecen las personas los puestos que allí se colocan? Pues hemos dispuesto tanto en sábado como en domingo de una variedad considerable. En número seguramente son los de bisutería los que más abundan. La bisutería, que claro es un tema muy muy amplio porque realmente ninguno se parece a otro, hacen cosas muy diferentes. También ha habido varios de alimentación, por ejemplo de pan o de pastas, pastel vasco. De alimentación también han sido pues de embutido, queso, miel, y otros que han trabajado el cuero, otros puestos que tenían pues de madera, por ejemplo. Muchos también ha habido de objetos de madera, desde pesebres para ganado hasta pues objetos artísticos, plenamente artísticos, o sea, entrando ya no en una pura artesanía, sino un poco más allá, que genera algo más, ¿no? Que ya es algo más artístico.
En cuanto a colaboraciones curiosas o interesantes, siempre está la colaboración de la familia, lo que antiguamente se llamaba Casamarcos, que es un turrón tradicional hecho con cacahuete, miel, azúcar, que tienen ellos su receta, que no la quieren soltar y mantienen un pequeño misterio, el secretillo ese, y que lo mantienen también, ¿no? Nosotros también tenemos ese interés en que estén a gusto, en que lo disfruten. Nunca quieren hacerlo a la venta porque ciertamente no podrían venderlo, habría que completar muchos registros sanitarios y sería impensable, pero sí una pequeña degustación de ofrecer a la gente que se acerca por allá un trocico de turrón, ¿no? Y luego también una cosa que tengo que mencionar siempre es el colegio público lleva también varios años colaborando. El año pasado y han colaborado expresamente con la asociación SOS Himalaya. Los beneficios que obtienen son para SOS Himalaya y hacen todos sus productos con cosas recicladas. Pueden ser desde hojas de un árbol a las bolas de los plataneros, por ejemplo el pica pica de toda la vida que llamamos, o objetos de metal que ellos lo reciclan, pintan, decoran para que se conviertan en un broche para el pelo, en un collar, en un anillo. En fin, la verdad es que las maestras se esmeran para que los chavales logren un resultado bueno y además con un fin loable, ¿no? De darlo a SOS Himalaya. Después de que se decide recuperar la feria, ¿cómo surge editar este libro? Este libro surge en principio yo siempre tengo que mencionarle a Carlos García Pascual, nuestro agente de desarrollo local de Cerna Garalur, que es el que en primer lugar nos puso en esta senda, ¿no? Él marcó un poco la primera senda. Y una vez que está marcada la senda, ciertamente pues fue el ayuntamiento de Urroz-Villa el que continuó, se puso en contacto con Eusko Ikaskuntza, que a su vez nos puso en contacto con Ana Zabalza. Ella a su vez fue ampliando los contactos, se puso también a manos a la obra con otros 3 historiadores más, Carlos Martínez Álava, Mercedes Galán y Amaya Legaz, y entre los 4 pues han llevado a cabo un trabajo para mí de meritorio, desde luego. Yo quedé encantado con el resultado del texto propiamente dicho, aunque luego ha tenido pues la fase posterior de fotografías, que la inmensa mayoría son de Carlos Martínez Álava también, que es una labor preciosa porque ha sabido reflejar muchos rincones del patrimonio, tanto de la iglesia como de exteriores, las casas, arquitectura civil que decía antes Ana, que ciertamente le saca un partido impresionante. No solamente es ya el estudio, el propio texto, que ya es, como es lógico, de mucho peso, dado el currículum de estos 4 historiadores, sino que además él sabe sacarle el partido en imágenes. Y queda un libro completo en cuanto a texto e imagen, ¿no? Bien documentado y por un lado y por otro. Decía Mincho, un texto bien documentado. Me imagino, Ana, que habrán sido muchas horas de bucear en archivos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque nos encontrábamos con que sobre Urroz-Villa prácticamente no había pues casi nada escrito. No voy a decir nada, pero muy poco. Había algo acerca de su patrimonio, por ejemplo, pues en el catálogo monumental de Navarra, pero no había ningún estudio completo de todo ese patrimonio. Entonces yo también quiero decir, ¿no?, que en los archivos de Navarra, sin ir más lejos, nos esperan muchísimos documentos. El pasado está escrito en alguna medida. Se trata de interrogarlo para que responda, ¿no? Y en nuestro caso la pregunta era ¿por qué esa gran plaza, ¿no?, en un núcleo de población tan pequeño? Entonces han sido bastantes horas de archivo y por parte de Carlos Martínez Álava. ¿La búsqueda era la respuesta a esa pregunta? Sí, en gran medida sí. Bueno, pues algo sí que sabíamos, por ejemplo, aunque ahora mismo, como dice el alcalde, ¿no?, pues tiene 400 habitantes, está muy cerca de Pamplona, pero muchas personas no lo conocen porque ha quedado como a un lado, ¿no?, de los caminos principales. Pues, sin embargo, en el pasado era una de las villas navarras que tenía representación en Cortes. No eran muchas, ¿no?, fueron aumentando en número, pero desde principios de la Edad Moderna Urroz es una de las buenas villas que manda representantes a Cortes, tiene voz y voto dentro del brazo de universidades, ¿no?, dentro del brazo de las villas. De manera que sabíamos que había un pasado brillante, aunque luego, o sea, la desgracia y la suerte de Urroz es la misma, es decir, que el haber caído en la decadencia, lo que ha permitido también ha sido que se conserve, ¿no?, porque pues en la plaza solamente el frontón, como decía antes Mincho,
se ha construido, ¿no? En el caso de que se hubiera desarrollado de una forma desmedida, ese gran espacio y el tejido urbano se habría perdido, pero así se ha conservado. Ajá. ¿Cuánto tiempo de investigación? Pues de investigación yo creo que fue algo más de un año. Lo que pasa es que luego pues ha habido como una especie de postproducción, ¿no? Por ejemplo, pues Carlos Martínez Álava lo que ha hecho ha sido en algún momento, ¿no?, del libro imaginarse cómo eran los edificios antes de que se interviniera para modificarlos. Y con Photoshop, por ejemplo, hace alguna recreación de alguno de los principales casas palacio de la plaza, cómo era originalmente, antes de que se abrieran ventanas más grandes, se le pusiera un piso encima, de manera que luego al final, ya cuando uno se encariña, ¿no?, con el objeto de estudio, empieza a haber posibles. Pero también quiero señalar, ¿no?, que no es un libro cerrado. También yo pienso, no sé si el alcalde estará de acuerdo conmigo, que al lanzarlo al público el libro ya tiene vida propia. Y yo espero que dé lugar también a un diálogo con los lectores y a que más personas pues que conservan ese patrimonio pues lo quieran compartir con nosotros. Uh-huh. Lo tenemos que dejar ya porque el tiempo se nos termina. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Mincho? Pues es autoedición, así que en el propio ayuntamiento. Lo hemos tenido también a la venta en las ferias, pero claro, la venta es limitada. Ajá. Pues recordamos, como siempre, que nos hemos acercado hoy a esta obra, la Feria y Mercado de Urroz Villa, Origen, Desarrollo e Impacto Urbanístico, gracias a Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que tiene su sede en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4º D, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Mincho García, alcalde de Urroz, Ana Zabalza, historiadora y autora de este libro, gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí. Gracias. A vosotros. Hacemos una pequeña pausa y seguimos enseguida en Onda Cero.